Hola amigos, ya es oficial, ya se ha presentado. Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Real Madrid, sustituye a Carlo Ancelotti y en este vídeo os voy a contar qué me parece su llegada al club. Vamos. Recordaros que los amigos de showfootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado, como esta que llevo puesta, que es la tercera camiseta del Real Madrid en la temporada 2012-2013, camiseta que por supuesto vistió Xabi Alonso, yo la tengo con Luka Modric, del que también vamos a hablar en este episodio, y que la podéis conseguir junto con un montón de otras actuales y retro de tu equipo o selección favorito en showfootball.com, y con el código GEGEN tienes un tanto por ciento de descuento y envíos a todo el mundo. showfootball.com, código GEGEN. Lo primero que voy a hacer es pediros ese me gusta, esa suscripción, ese comentario. Explícame qué piensas de Xabi Alonso, qué te parece su nombramiento, si crees que es el técnico adecuado para el Real Madrid o te gustaba más otro perfil, lo que sea, es bienvenido y nos ayuda a crecer. Bien, voy a poner algunos capítulos en este vídeo porque temo que puede ser un poco largo, con información que gente conocerá, gente no, y bueno, voy a dejar los capítulos, puedes ir pasando, buscando la información que por ahí más te interese. Bien. Bueno, arranquemos por el principio. No se dice Xabi Alonso, se dice Xabi Alonso. En España ya sabéis que tenemos zonas donde se hablan diferentes idiomas además del castellano, ¿bien? En este caso, Xabi es por Xavier, con X y B, ¿bien? Xavier, que es como se dice Javier en euskera, ¿bien? Entiendo que muchas veces se confunde la gente porque en Cataluña a las personas, o el equivalente de Javier en castellano es Xavier, ¿bien? Entonces de ahí viene Xavi, que es por ejemplo Xavi Hernández, pero Xavi es Xavi y este no es Xavi, este es Xabi Alonso, ¿bien? Bueno, aclarado el punto, para mí Xabi Alonso es un referente, es un tipo al que he admirado mucho en su trayectoria como futbolista. Deseé profundamente que el Real Madrid lo fichara cuando jugaba ya en la Real Sociedad, bien, ya en la Real Sociedad. Pasó al Liverpool, en Liverpool se convirtió en internacional absoluto con la selección española, en un referente de aquel Spanish Liverpool de Benítez, con Arbeloa, con Fernando Torres, ¿verdad? Y finalmente vino al Real Madrid en el verano de 2009 en la vuelta a la presidencia de Florentino Pérez aquel verano, donde, bueno, no fue el fichaje de más relumbrón, vamos a decir las cosas como son, porque, Benzema, Kaká, Cristiano Ronaldo fueron algunos de los fichajes de ese verano, pero él vino a ser una pieza totalmente clave. Xabi Alonso era un centrocampista total, podía ser el pivote, podía ser un tipo con mucho más ida y vuelta, tenía una gran capacidad de pase, sobre todo desplazamiento en largo, un gran golpeo de balón, era un jugador que reunía un montón de características muy interesantes, bien, tanto de corte ofensivo como de corte defensivo. No era por ahí un excelso cabeceador, eso sí, pero le recuerdo algún gol importante de cabeza, por ejemplo, a Francia en la Eurocopa del año 2012, bien, en fin, yo creo que era un tipo que reunía todo lo que necesitaba el madridismo en aquel momento para plantear un equipo diferente y competitivo a lo que teníamos enfrente en aquel momento, que era nada más y nada menos que el Barcelona de Guardiola, bien. Xabi Alonso fue una pieza básica dentro de aquella selección española, fue parte del grupo, aunque no tan importante, en aquella Eurocopa del año 2008, campeón del mundo en 2010, en 2012 otra vez campeón de Europa, en fin, un tipo que con un currículum que no necesita demasiada presentación, pero un tipo que verdaderamente, si le contamos la etapa que tuvo en el Real Madrid, hablo de memoria, creo que fueron 5 temporadas. Bien, 5 temporadas. Fue la temporada de Pellegrini, las 3 de Mourinho y la primera de Carlo Ancelotti. Bien, él es uno de los que ganó la 10ª, aunque no pudo jugar la final, lo sancionaron
en la semifinal y él no pudo jugar aquel partido, lo cual abrió todo un debate de quién jugaba como número 5 en ese encuentro en Lisboa, pero bueno, es uno de los grandes campeones de aquella 10ª Copa de Europa, donde el entrenador era Carlo Ancelotti. Además, se daba entre ellos que Carlo Ancelotti se había enfrentado a Xabi Alonso en aquella mítica final entre el Liverpool y el Milan, ¿verdad? Que el Liverpool le terminó por remontar al Milan, en aquel Milan era Carlo Ancelotti el entrenador, en fin, había mucho ida y vuelta con aquella Champions que le debía Alonso a Carlo Ancelotti, en fin. Y en ese verano, para mí hubo un ligero quiebre porque Xabi Alonso decide irse, ¿bien? Y este es un punto clave. En ese verano, el Real Madrid firmó a Toni Kroos, vigente campeón del mundo aquel mismo verano con Alemania, con una participación en el Mundial de Brasil excelsa. Lo firman y viene, y cuando todo el mundo pensaba que íbamos a tener ahí a Xabi Alonso y a Toni Kroos, creo, y hablo de memoria, que solo jugaron la Supercopa de Europa juntos, ¿bien? Y después, inmediatamente después, Xabi Alonso fue vendido al Bayern, hizo el camino inverso al de Kroos para jugar con ese número 3, si os acordáis, a las órdenes de Pep Guardiola en Alemania. Luego el Madrid se cruzó con el Bayern varias veces, por tanto también se cruzó con Xabi Alonso, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? La verdad que su carrera en los banquillos ha sido corta hasta el momento, en los banquillos de primer nivel. Estuvo en categorías formativas, en el Real Madrid, en la Real Sociedad, en fin, hubo un poco de ese ida y vuelta. Siempre el Madrid buscó un perfil Xabi Alonso, de ahí el fichaje en su momento de Asier y Yarramendi, que evidentemente no fue lo que fue Xabi Alonso, vamos a decir la verdad, y creo que nunca terminó de encontrar ese perfil exacto y, bueno, adaptó el equipo a jugar de otra manera, con un pivote más puro como fue Casemiro, Modric y Kroos por delante, y bueno, mal no nos fue. Pero esa impronta de Xabi Alonso y de su fútbol siempre quedó muy marcada, como ese punto de equilibrio perfecto entre el toque que no va a ninguna parte y el fútbol vertiginoso. Bien, era una pieza clave en un equipo rodeado de los más grandes próceres del toque, como eran Xavi, Iniesta, Fábregas, Busquets, ¿verdad? Pero también era una pieza clave en un Real Madrid absolutamente defensivo y contragolpeador, como fue el de Mourinho. Bien, entonces era un tipo muy polivalente. Y este me parece que es un punto bastante clave. La verdad que el paso de Xabi Alonso por el Bayer Leverkusen creo que no necesita demasiada presentación. Todos hemos sido testigos en estos años del cambio que ha dado el Leverkusen, del campeonato perfecto que ganaron en Alemania, de que solo les falló la final de la Europa League en esa temporada maravillosa, y que reeditar todo aquello es muy complicado cuando enfrente tienes al Bayern. Bien, es difícil, bien, pero con todo y con eso, yo creo que desde que el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso empezó a funcionar, la sombra de Alonso y el banquillo del Madrid empezó a, digamos, a aparecer, ¿no? Yo creo que era algo que se iba a dar, era algo que tenía que darse, era una situación que me parece que el Madrid no podía dejar pasar, pero creo que esto se tuvo que haber dado un año antes. Bien, entiendo y sé que en el fútbol lo que mandan son los títulos y lo que manda es la gloria, y que evidentemente el año pasado el Real Madrid con Carlo Ancelotti había ganado la Champions y había ganado la Liga, pero bueno, todos sabemos cómo se ganó. Yo creo que no daba para más el proyecto. Creo que esta temporada confiarla de nuevo a Carlo Ancelotti me parece que ha sido desastroso, honestamente, teniendo en cuenta que no es toda la culpa de Carlo Ancelotti. También hay una planificación deportiva que ha brillado por su ausencia, digamos las cosas como son, pero en definitiva yo creo que la apuesta hubiera sido Xabi Alonso antes. Ahora llega en un momento extraño. Para mí es ilusionante, para mí Xabi Alonso es un entrenador en potencia y en presente, en ambas. Creo que con los ingredientes necesarios puede hacer un buen equipo y puede hacer que volvamos a sentarnos a disfrutar del Real Madrid, que es algo que yo pido y necesito, honestamente, porque he sido incapaz de volver a ver un solo partido del Real Madrid desde que me declaré en huelga, porque al Madrid de Carlo Ancelotti no había quien lo mirara, era horroroso, ¿bien? Era, terrorífico, ¿bien? Y necesito que eso cambie, y creo
espero y confío que Xabi Alonso sea precisamente el técnico para darle otra impronta, pero Xabi Alonso necesita material, necesita no solo nombres propios, sino también una plantilla mucho más equilibrada, hecha de otra manera y donde sea capaz de encontrarse cómodo para desarrollar el sistema que él entienda que tiene que llevar a cabo. Bien, Xabi Alonso ha jugado habitualmente con defensa de 3 y 2 carrileros, veremos a ver si eso es lo que se puede hacer en el Real Madrid. Pero claro, ya venimos en una realidad donde lo que está por venir o lo que está justo delante no es lo ideal, porque no va a haber una pretemporada como tal. El Real Madrid acaba de cerrar la Liga y ahora tiene que centrarse en entrenar para el Mundial de Clubes. Después del Mundial de Clubes vendrá esa pretemporada. Y claro, en el Mundial de Clubes seguramente te enfrentes a equipos muy importantes. Y el Real Madrid no es que haya hecho demasiada gala hasta el momento del famoso Mundial de Clubes, pero una vez metidos en harina y metidos en el torneo, el Real Madrid tiene que ir a competir y a ganar este torneo. Entonces, bueno, yo no sé cómo podría afectar a Xabi Alonso un mal torneo de estas características, ¿no? No lo sé. Para mí, y teniendo en cuenta que es muy complejo abordar este tipo de temas en esta situación, creo que Xabi Alonso necesita un proyecto largo, necesita tiempo, necesita que la afición y el club entiendan que es el hombre y le den las capacidades y sobre todo el apoyo que necesita. Bien, porque creo que es el indicado. No se me ocurren demasiados entrenadores en el mundo que reúnan tantas características tan diferentes, bien, porque en muchos casos, si conozco a la masa social del Real Madrid, si aparece alguien que sea un grandísimo entrenador, pero que por ahí no tenga esa característica, ese nombre propio, ¿verdad? Ese estatus de leyenda que por ahí puede tener Xabi Alonso, bien, pues le va a costar, le va a costar. Fue un poco lo que yo creo le pasó a Lopetegui. En fin, es una masa social que no tiene tanta paciencia con determinado tipo de perfil. Y eso, bueno, hay que señalarlo. ¿A mí me gusta? No. ¿Yo soy así? No. Pero es algo que lo tenemos que tener encima de la mesa. Entonces, mi punto de vista es: estoy deseando que arranque el ciclo, voy a ver y a analizar los partidos, quiero ver cuál es la propuesta, no especular tanto, bien, porque entiendo que estamos en el momento de la especulación, estamos en el momento de sacar una pizarra y hacerle el equipo, estamos en el momento de hacer ese tipo de cosas. Yo eso no lo voy a hacer porque no corresponde. En este momento creo que el Madrid no tiene la plantilla para jugar con la estructura que Xabi Alonso viene eligiendo y eso tiene que cambiar. Veremos a ver qué es lo que está por pasar, pero bueno, me parece que es un brote verde, mejor dicho, que es una decisión acertada por parte de la directiva de Florentino Pérez, de la cual yo soy el crítico número 1, pero si alguien acerta, hay que decir las cosas como son. Bien, espero que le vaya muy bien. Primero porque para mí es una persona que me cae muy bien, honestamente. Además es un jugador del cual yo he disfrutado muchísimo verlo jugar. Me ha resultado siempre un tipo muy completo, que siempre estaba deseando crecer, que siempre estaba deseando tener nuevas características o meter nuevas capacidades en su fútbol, y creo que en el tiempo en el que estuvo en el Real Madrid dejó una huella bastante más profunda que por ahí los títulos que logró, porque bueno, Xabi Alonso estuvo 5 años en el Real Madrid. Y hablando de memoria, creo que Xabi Alonso ganó una Liga, ganó una Champions y ganó un par de Copas del Rey. Ese es el bagaje aproximado de Xabi Alonso como jugador del Real Madrid. Nada que ver con lo que tienen otro tipo de futbolistas en la plantilla de hoy en día. Pero creo y tengo honestamente la sensación de que ese nombre propio y esa huella que dejó fue más profunda, y no lo fue tanto por los títulos ganados, que también, sino por la manera que tuvo de ganarlos y la manera que tuvo de manejarse como futbolista del Real Madrid. Yo creo que va ahí el tema, ¿no? Entonces, me parece que es una gran noticia. Vamos a seguir, por supuesto, todo lo que esté por pasar. El Mundial de Clubes en clave Real Madrid lo vamos a seguir, como no puede ser de otra manera. Y nada, esto es lo que a mí me parece. Cuéntame qué te ha parecido a ti, déjame este me gusta si crees que me lo he merecido, suscríbete, comparte el contenido, lo de siempre. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.